¡Aleluya! ¿Cuántos tienen hambre esta noche? ¡Aleluya! Dígale que está solo, no me vaya a estar platicando. Dígale, no me vaya a estar platicando, porque voy a comer. Y es que cuando uno está comiendo no quiere que le interrumpa, ¿verdad? Peor si una comida es sabrosa. ¡Aleluya! Tome asiento los que tienen, y no, pues como soldados vamos a estar paraditos, pues los demás. Pero no siente la alabanza, hay que dar gloria a Dios, hermano. Hay que dar gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que dejamos ya al siervo del Señor, el evangelista Jorge Romero, en este lugar para traer esa palabra poderosa de vida. Diga conmigo, hay vida en la palabra del Señor. Aleluya. Adelante, siervo Jorge. Amén. Leemos la palabra del Señor y dice de la siguiente manera, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincando la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero ser limpio. Así que él hubo hablado, al instante, diga conmigo, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Yo quiero predicar y yo quiero que le digas al hermano que está allí, diga: al instante que él habla, diga: al instante que hubo hablado. Gloria al Señor. Amados hermanos, la palabra del Señor nos dice a nosotros en el Evangelio de en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1 en adelante, nos presenta y nos habla de quién era Jesús antes de venir a esta tierra. Porque él no se llamaba Jesús. Jesús fue el nombre que se le dio en su nacimiento. El ángel Gabriel le dijo a María: vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de su pecado. Pero Jesús, antes de venir, él se llamaba el Verbo, o la palabra de Dios. Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dicho de otra manera, en la forma traducida sería: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y me gusta este evangelio de Juan, porque como todos sabemos, el libro de Génesis también en su primer capítulo comienza hablando de un principio, pero Juan habla de un principio antes del principio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan dice: en el principio era el Verbo. Génesis está hablando del principio de la creación, pero Juan está hablando del principio antes de la creación. Y me gusta esa palabra porque dice: en el principio era el Verbo, o era la palabra. No dice: en el principio es el Verbo. Está hablando en términos del pasado. Gloria al Señor. Ahí está, calidad. Está hablando en términos del pasado, donde dice: en el principio era el Verbo. Esto quiere decir que si te retrocedes en la eternidad pasada, hasta donde tu mente pueda llegar, Jesús ya era. La palabra ya era. La palabra ya existía. Porque Él no tiene principio y Él no tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Él dijo: yo soy el primero y yo soy el postrero. Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, ese Verbo se ha manifestado a la tierra o al hombre o este mundo en tres maneras. En Génesis 1:1 lo hallamos, amén, manifestándose como la palabra hablada. Porque Génesis 1:1 al 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, ahí aparece el Verbo: sea la luz, y entonces fue la luz.
Aleluya. Si tú notas ahí, nosotros encontramos allí, amén, cuando dice en el principio creó Dios, hallamos al Padre. Cuando el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, hallamos al Espíritu Santo. ¿Dónde aparece el verbo? Cuando Dios habla. El Espíritu Santo siempre respalda al verbo, a la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y a mí me gusta porque entre Génesis 1, 2 y 3, con Juan 1, 2 y 3, hay una gran similitud. Porque Génesis comienza diciendo que la tierra estaba vacía, desordenada y en tinieblas. Escucha. Y entonces cuando dijo sea la luz, el universo fue alumbrado por la luz del Espíritu Santo. Y la luz que tenemos el día de hoy, porque no era la luz eléctrica, era la luz de Dios alumbrando un universo en tinieblas. Pero Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el verbo fue la razón de toda la existencia. Tú existes por el verbo. Tú existes por la palabra. Tú existes porque un día la palabra se manifestó cuando dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Todo lo que existe, desde la cosa más mínima hasta la cosa más grande, existe por el verbo de Dios. Pero Juan dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas. Alabado sea Dios. Escucha, esa es la condición en la que está el hombre sin Cristo, el hombre en pecado. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre? Se le apagó la luz. Dice que la vida era la luz de los hombres. La luz tiene que ver con la revelación, porque cuando Dios dijo sea la luz, el universo fue revelado. Ahora dice que el verbo es la vida, y la vida es esa luz. Quiere decir que cuando el hombre pecó, dentro del hombre está como el Génesis, como vacío, desordenado y en tinieblas. Esa es la condición en la que camina la humanidad. Pero Jesús vino para revelarnos esa luz en nuestra alma, en nuestro interior, para revelarnos la gloria de Dios, para prender la luz, para traer revelación adentro de tu ser y que tú puedas ver otra vez la gloria de Dios manifestada en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, hermano, la Biblia dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio es luz. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para el conocimiento de la gloria de Cristo, de Dios, en la faz de Jesucristo. Aleluya. Cuando tú recibes a Cristo, Él dice yo soy la luz del mundo. Y Él dice que cuando tú recibes a Cristo pasas de las tinieblas a la luz, porque hay una revelación en tu interior. ¿Cuántos lo alaban? Ahora, esta palabra se manifestó hablada, el verbo, y así estuvo por mucho tiempo. Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Noé, pero después se manifestó como la palabra escrita. Cuando Dios le dijo a Moisés, escribe un libro, y entonces empezaron a existir las escrituras. Ahora era la palabra de Dios impresa, escrita ahí. Yo quiero que tú tomes tu Biblia y la levantes hacia arriba, levántala. Ese libro que tú tienes, esa escritura que tú tienes no es cualquier escritura. Tú puedes tener el libro más importante aleluya, que haya escrito el autor más famoso, pero nunca se comparará con el libro que tienes en mano. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes en mano es el verbo escrito. ¿Cuántos alaban a Dios? O la palabra escrito. Y la Biblia dice que la escritura, tú me dirás, ¿por qué es diferente, hermano? Porque tú puedes leer cualquier buen libro, pero eso pierde su esencia, porque simplemente es un pensamiento de un hombre. Pero cuando tú lees la Biblia, no pierde la esencia. ¿Sabes por qué? Porque dice que la escritura está viva.
La escritura aleluya, transciende. La palabra de Dios está viva y es eficaz y es cortante más que una espada de dos filos, y dice que discierne los pensamientos y se mete en los tuétanos y aún en la intención del corazón. Oiga, cuando usted lee la Biblia, usted no está leyendo la Biblia solamente, la Biblia lo está leyendo a usted también. Es por eso que las personas que leen la escritura se encuentran con Dios, porque la escritura también te lee, te redarguye, porque es el verbo escrito, es la palabra escrita. Y cuando se manifestó de la manera escrita, Dios dio una ley, y Él dijo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, de lo que está escrito aquí, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, y serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Cuando Él le hizo el llamado a Josué, le dijo: yo te doy una cosa, te mando, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo quiero que tú entiendas que el verbo Jesús y la palabra son lo mismo. Hay gente que dice: yo quiero conocer a Jesús. Lee la Biblia. Él dijo: ellas dan testimonio de mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Y esto se transcurrió el tiempo de los profetas. Dice que Dios habló a los padres por los profetas, por la palabra escrita. Los religiosos leían la Biblia, y Jesús les dijo en cierta ocasión: ustedes piensan que en ella tienen la vida eterna, pero ella es la que da testimonio de mí. Pero Juan nos dice a nosotros que hubo una tercera manifestación, y es que ahora no era la palabra hablada, ni tampoco era la palabra escrita que se manifestaría. Ahora era la palabra encarnada. En el verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne. Oh, gloria. Díganlo conmigo: aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne. María dijo: ¿cómo será eso? Le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, por tanto el ser que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios, y Él tomará su trono para siempre. Él tomará, aleluya, su reino para siempre. El Espíritu Santo tomó el verbo que era antes de la creación y lo metió en un cuerpo parecido al tuyo y al mío. Y cuando aquel bebé nació, el verbo que nació dijo: a ese verbo yo le voy a dar un nombre. Dijo el Padre: me le van a poner Jesús, porque Él es el que salvará al mundo de su pecado. ¿Cuántos alaban a Dios? El libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en diversas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, escuche, mi amado amigo y hermano, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien hizo así el mismo el universo, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Ahora usted dirá: ¿qué es lo que usted me está queriendo decir, hermano Jorge? Lo que yo te estoy queriendo decir es lo que Juan dijo: el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. ¿Sabes? El verbo en una carne, en una persona, en un cuerpo llamado Jesús, aparece en escena. Él es el creador de todas las cosas. Por eso Él dice: yo soy antes que Abraham. Y Él empieza a hablar a los judíos. Ellos eran muy devotos con las escrituras, pero no creían en Jesús. Por eso le dice: ustedes leen la escritura y piensan que en ella tienen la vida eterna, pero les diré, no es la escritura en sí, no es el libro en sí. No quieren venir a mí para que yo les dé vida, ellas dan testimonio de mí. El verbo se manifestó como una persona. Cuando Él caminó por las calles de Jerusalén, era el verbo caminando por las calles de Jerusalén, encarnado. Ese verbo se llama Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Ahora, ese verbo fue encarnado con un propósito.
Él venía con un propósito. Los salmos dicen lo siguiente: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Escucha, Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Por qué Jesús se encarnó? Este es el misterio de la encarnación de Cristo. Él se encarnó con un propósito. Dios envió la palabra en un hombre llamado Jesús. ¿Para qué? Para sanar al pueblo y para librarlo de la ruina. Porque la humanidad estaba enferma y estaba en ruina, estaba en desgracia. Él envió la palabra. Por lo tanto, cuando Cristo comienza su ministerio, lo primero que él hace, aleluya, es tomar el rollo del libro de Isaías. Y él dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a abrir las prisiones de la cárcel y a predicarles el año agradable del Señor. Él tenía un propósito en esta tierra y él anduvo haciendo bienes, dice Pedro, y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Cuando el Verbo vino a Jerusalén, Jerusalén estaba en un gran caos. Había mucha gente enferma, había mucha gente endemoniada. Satanás tenía cautivo a las personas, pero de repente apareció el Verbo. Y lo primero que él hizo fue descubrir a Satanás. Él entró en una sinagoga y estaba un hombre endemoniado y dijo: te conocemos. La gente solo ve a un maestro, pero dijo los demonios: nosotros sabemos quién tú eres. Tú eres el Santo de Dios y tú has venido para atormentarnos. Escucha, Jesús le dijo: cállate y sal fuera de él. El diablo nunca había quedado tan expuesto hasta que Jesús vino, porque Jesús vino a descubrir y a deshacer las obras de Satanás. Él fue ungido para deshacer las obras de Satanás. ¿Quién es el que trae enfermedad? El diablo. ¿Quién es el que lleva a la gente a la ruina? Satanás. Que Dios lo reprenda, porque la Biblia dice que él vino para matar y robar y destruir. Si tú estás aquí y estás en ruina, no es Dios que te tiene ahí. No digas: es la voluntad de Dios que esté aquí. No, es la voluntad del diablo que estés así. Porque Dios no vino para que tuvieras ruina, Él vino para que tuvieras vida y para que la tuvieras en abundancia. Ahora, yo leí el libro de Marcos porque esta es una escena muy interesante. En Israel, una persona leprosa no podía acercarse para nada a la ciudad. Era una lepra contagiosa. Ellos deberían estar fuera de la sociedad. Eso era una tipología del pecado. Era tan contagiosa que ellos tenían que traer un rótulo diciendo: somos inmundos, somos inmundos. Pero ese día el Verbo estaba caminando por ahí. Y la Biblia dice que este leproso, cuando lo vio venir, dijo: yo sé que por la ley me van a matar, pero yo he escuchado hablar que ese hombre que está allí dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, yo los haré descansar. Yo he escuchado hablar que ese hombre que está allí dice: el que a mí viene yo no lo echo fuera. Tal vez otros lo discriminen, pero él no te echa fuera. El leproso era digno de lo que lo discriminaran. La gente veía con asco porque era una infección, una enfermedad terrible. Y él dijo: no importa, yo voy a ir. Y cuando él llegó, dice la palabra de Dios, que hincó sus rodillas y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Estoy enfermo, tengo enfermedad. Si quieres, puedes limpiarme. Yo me pongo a pensar esta escena. El Todopoderoso frente a este leproso. El destino había marcado a este hombre y tal vez el diablo le había dicho: tú vas a morir leproso. Pero se encontró frente al Verbo y el Verbo le dijo, Jesús de Nazaret le dijo: quiero. Escucha, quiero. Se limpio, y extendió la mano. Y me gusta la palabra que sigue, porque dice que al instante que él habló, la lepra desapareció. Pastor, al instante que él habló,
la lepra se fue. ¿Por qué? Porque en el principio el Espíritu Santo hacía esto, mira. Se iba y se movía, alabado sea Dios. Se iba y se movía. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? Esperando que el Verbo se manifestara. Cuando el Verbo vino y se hizo carne, el Espíritu Santo vino con el Verbo y lo ungió. Y donde Jesús se iba, el Espíritu de Dios se movía para un lado y para otro. Dice la Biblia que hubo una situación que Jesús estaba en casa, pero el poder de Dios estaba ahí para sanar. Había una atmósfera de sanidad, había una unción ahí para hacer milagros. ¿Y qué esperaba el Espíritu Santo? Que hablara. Antes de hablar, primero el Espíritu se manifiesta. Y yo estoy seguro que Él se está moviendo aquí. Y lo único que está esperando Él aquí es que Él hable. Es que Él hable. Y cuando dijo que al instante habló, oh, gloria, la lepra no podía estar más allí. Él no usó un guante, porque la lepra no puede contaminar al santo. No importa cuán inmundo y pecador te sientas, cuando la mano santa de Jesús venga, Él te santificará. La enfermedad se muere delante de Jesús. El cáncer se muere delante del Verbo. El pecado se muere delante del Verbo. Los demonios se van, las maldiciones se rompen ante el Verbo, aleluya. Y en el momento que Él dijo, quiero ser limpio, así como la luz apareció en la creación, así se manifestó el Espíritu Santo y le dijo a la lepra, hey, tú ya no puedes estar aquí porque el Verbo ha hablado, porque Él ha dado la palabra, no puedes permanecer más. Mis amados hermanos, y así Jesús anduvo mostrando que Él era el Hijo de Dios. Él mandaba a los vientos callar. Los demonios, cuando lo vieron venir, aquel hombre que estaba endemoniado dijo, hey, por favor, no nos mandes al infierno. Jesús solo decía, cállate y sal fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él fue enviado para sanar y librar de la ruina. Ese leproso estaba enfermo y estaba en ruina. No había manera de que él pudiera tener solución. Pero ese día, después de tener el encuentro con el Verbo, salió caminando a casa sin nada de lepra. Pudo ir a la casa de Dios a adorar a Dios. Pudo abrazar su familia, pudo abrazar sus hijos, pudo abrazar su esposa, porque el Verbo de Dios le había dado esperanza. A una mujer prostituta la iban a apedrear. Y después de que Jesús desafió a aquellos y dijo, el que esté limpio de pecado que tire la primera piedra. Y cuando aquellos se fueron, Jesús se levantó y dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. ¿Sabes qué dijo el Verbo? Ni tampoco yo te condeno, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. ¿Qué tenía Jesús? ¿Qué tenía Jesús? Aleluya. Él tenía esa gracia divina. Él tiene esa gracia divina. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. Todas las personas que vinieron a Él fueron ayudadas por Jesús. A nadie Él rechazó. Y esa palabra encarnada hasta el día de hoy sigue en pie, porque no se volverá a manifestar de otra manera el Verbo, sino en carne, encarnada. Él se hizo carne para siempre. Y hermano Jorge, ¿por qué se hizo? Para identificarte contigo. Él vino, como les prediqué ayer, destruyó al diablo, la muerte, pagó el precio del pecado. Y el Verbo dijo, Padre, voy allá a la misma gloria que estuve contigo, glorifícame con esa gloria. Subió y Él está a la diestra del Padre hoy. ¿Sabe? Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero yo no los dejo solo. El Espíritu Santo que está conmigo lo mando para que esté con ustedes para siempre. Y Él dijo, las obras que yo hago ustedes las harán, porque yo voy al trono a sentarme a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo está aquí en esta noche, esperando simplemente la orden del Verbo. Cuando Pedro
iba a la iglesia de la Hermosa, había un hombre cojo de nacimiento allí. Y Jesús le dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Lo primero que van a hacer es que van a echar fuera a los demonios. Lo segundo es que van a hablar nuevas lenguas y van a sanar a los enfermos. Y cuando hagan algo, háganlo en mi nombre. Y Pedro le dijo: yo no tengo oro y plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Jesús no estaba físicamente allí. Él estaba ya sentado. Pero como el nombre de Él es exaltado en el cielo y es exaltado en la tierra, le obedecen en el cielo y le obedecen en la tierra también. Ahora lo conocemos como Jesús, el Hijo de Dios. Lo conocemos como Jesús de Nazaret. ¿Qué tiene ese nombre? ¿Qué hay en ese nombre? Ese es el máximo poder que hay. Yo no sé la condición en la que te encuentras el día de hoy, pero si tú tomas la actitud de este leproso y vienes con humildad ante Jesús a decir: Señor, si quieres puedes limpiarme con tu sangre de este pecado. Tal vez no tienes lepra, pero si tienes el pecado es más terrible que la lepra, porque la lepra contamina el cuerpo, pero el pecado contamina el alma y el espíritu y todo tu ser. Lo único que tienes que hacer es venir a Jesús y decirle: si quieres puedes limpiarme. Y yo te voy a decir algo: Él te va a limpiar, porque Él es el Verbo de Dios. Para Él no hay nada absolutamente imposible. Yo sé que Él está aquí en esta noche. Y todo aquel que vino necesitado el día de hoy, Él dice: yo vine para sanarlo y para librarlos de la ruina. Yo voy a pedir que te pongas en pie en esta noche. La persona más bella, Cristo le está llamando. El Verbo de Dios te está llamando porque quiere librarte de la ruina, quiere sacarte de la miseria. Cuando tú recibes a Cristo, tú pasas de muerte a vida, tú pasas del infierno al cielo, tú pasas de la miseria a la bendición. Querido amigo, Cristo te está llamando en esta noche. Hoy es una noche de salvación. Dios bendiga por lo que pasa. Hay alguien más que quiera venir a Jesús. Él dice que Él viene, yo lo echo fuera. Tal vez la sociedad te discrimina, tal vez la sociedad te ve con desprecio, pero Jesús te ama. Así como estás te ama, así te ama. Ven, que quieres ser parte. Dios bendiga a las personas que pasan a aceptar a Cristo. Habrá una alma más en esta noche que quiere añadirse. Dios bendiga a los que pasan a aceptar a Cristo. Ven, que te estoy llamando. El Verbo de Dios te llama. Él tiene un plan con tu vida. Él tiene un propósito para ti. Él no quiere verte en esa condición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo tomo autoridad. Ordeno cada demonio que suelte las vidas ahora. Derribo la mente y el alma de cada persona en su corazón. Satanás ya no tiene más derecho de estar en esa vida. Ahora yo te amo y te reprendo, Espíritu Santo. Toca. Fuego de Dios sobre cada uno de ellos. Fuego de Dios ahora. Pido que el fuego de Dios. Eso es, ponlo de la mano. Libre por la palabra de Dios. Levante sus manos ahora al Señor. En el nombre de Jesús, Satanás, yo te ato y te reprendo ahora por la palabra. Suelta ahora su vida en el nombre de Jesús. Vamos, eso es, manténgase orando ahí. Ángel, ven a su boca.